Me llamo Julio Cuenca Sanabria y soy arqueólogo y dirijo en la actualidad una pequeña empresa de arqueología que se llama Proyectos Patrimoniales Canarios. Bueno, yo prácticamente desde que terminé la carrera al poco tiempo entré a trabajar como conservador del Museo Canario, fui el conservador director de esa institución durante casi 20 años. Y durante esa etapa casi siempre me dediqué más fundamentalmente a lo que era la gestión del patrimonio, intentar conservar el legado este que teníamos de los antiguos canarios, que en aquel entonces además estaba en muy mal estado de conservación y no habían políticas dedicadas a esa conservación y demás. Y luego en mi campo de investigación fundamentalmente ha sido el trabajo sobre la religión de los antiguos canarios, es lo que yo he centrado mi estudio, y sobre los santuarios de montaña de estas antiguas poblaciones. Es un poco el trabajo al que he dedicado más tiempo. Sobre el mundo religioso de los antiguos canarios, en la actualidad se tiene un cúmulo importante de datos, ¿no? Por un lado están las referencias de las antiguas crónicas, que son bastante interesantes, aunque generalizan, pero son bastante interesantes porque recogen de primera mano muchas noticias sobre unas culturas que en el siglo XV se encontraban en un estado cultural totalmente distinto, ¿no?, al de ellos, ¿no? Pero después la información arqueológica ha sido muy rica, ¿no? Sobre todo en islas como Gran Canaria, donde se conserva un importante repertorio de sitios arqueológicos que tienen una significación en el mundo de la arqueología y de la religión muy representativo, ¿no? Y en base a este tipo de estudios que se están haciendo desde hace unos años a esta parte y la información que teníamos de las antiguas crónicas, hoy en día podemos decir que tenemos un conocimiento bastante amplio sobre este mundo complejo, que es el mundo cognitivo y el mundo de las ideas y de los pensamientos de estas antiguas culturas que nos dejaron textos escritos, ¿no?, por así decirlo. Los antiguos canarios vivían su religiosidad de una manera bastante profunda, pienso yo. Yo creo que son religiones, culturas que practican una religión hasta cierto punto animista, en el sentido de que para ellos lo sagrado y lo religioso estaba presente en la naturaleza y en todas partes. Es decir, ellos podían concebir o podían considerar sagrado un árbol, una montaña, una determinada roca, un determinado paisaje, y eso pues marcó bastante la cultura de estas poblaciones, ¿no? De hecho, los vestigios arqueológicos que hoy tenemos, que son, como digo, amplísimos, de estos pueblos, se encuentran por todas partes. Podemos encontrarlos en el fondo de un barranco, en lo alto de una montaña, en un paisaje como puede ser la caldera de Tejeda, en fin, en amplios lugares. Es decir, y luego podemos concretarlo en sitios como pueden ser santuarios muy determinados, como son los almogarenes, pero también puede estar en lo que digo, en ese paisaje de lo sagrado que está muy presente en estas antiguas culturas. Si intentáramos buscar paralelismos sobre el mundo de las creencias y las prácticas rituales de estas antiguas poblaciones, lo podríamos encontrar en muchos lugares. Es decir, evidentemente en el norte de África hay muchos de los componentes de los antiguos bereberes, lo que serían los bereberes preislámicos, ¿no? Muchos componentes que encontramos aquí desde la religión de estas antiguas poblaciones, como es el culto en los lugares elevados, determinados, el culto a las cuevas, que es una cosa que está muy presente en el mundo de los bereberes preislámicos y que también encontramos aquí. Pero también encontramos elementos culturales sobre la religión, ¿no?, sobre la arqueología de la religión de estas poblaciones en otros muchos contextos, ¿no? En el mundo megalítico lo podemos encontrar, bueno, pues en la fachada atlántica europea, de la parte pues, de las Islas Británicas, de Irlanda, de Portugal, norte de África, por supuesto, pero también en Malta. Lo podemos encontrar en muchos sitios. Es decir, y no digamos ya nada de la cultura material relacionada con el mundo de las creencias, ¿no?, como es este mundo de los ídolos, de todos objetos que aparecen pues, en el mundo de las manifestaciones rupestres, como es el caso de los triángulos púbicos, de las representaciones de vulvas, ¿no? Esto aparece en culturas pues, del sur de Francia, en el norte de la península ibérica y en otros contextos.
Bueno, sobre los conocimientos astronómicos de estas antiguas culturas y de la presencia y de la existencia y el seguimiento de un calendario por parte de estos pueblos, hoy en día disponemos de una amplia información. Es decir, hay que partir de la base, en el caso vamos a hablar concretamente del caso de Gran Canaria, hay que partir de la base que la economía, la economía de esta población estaba fundamentada en el cultivo del cereal, es decir, en una agricultura de subsistencia con el cultivo del cereal. Y en este tipo de sociedades donde la agricultura es la base, por así decirlo, de los recursos alimenticios de estas poblaciones, la necesidad de contar con un control sobre el cómputo del tiempo es absolutamente necesaria, no es una cuestión que pueda obviarse, ¿no? Y en ese sentido, la existencia de calendarios oficiales regulados de manera controlada por el estamento, de lo que sería el Estado, por así decirlo, de la sociedad, es fundamental, ¿no? Se han encontrado, que hablaremos en su momento, de vestigios arqueológicos en ese sentido en la isla de Gran Canaria, donde queda totalmente demostrado la existencia de estos calendarios oficiales que probablemente sirvieron para marcar y regular lo que era el calendario civil de la sociedad y el calendario también religioso. Es decir, jugaba un papel doble. Por un lado era para llevar a cabo los aspectos puramente económicos y sociales, y otro para llevar los aspectos religiosos de ese paso del tiempo. Bueno, los calendarios la pregunta podría ser, en mi opinión, ¿cómo podrían ellos llevar el control del cómputo del tiempo? O sea, esta yo creo que es la pregunta clave. Es decir, en estos momentos, hoy en día nosotros pues disponemos de todo, de almanaques, de relojes. Cuando se producen los cambios de hora, los propios ordenadores ya te lo hacen automáticamente. En fin, y hoy en día no tenemos por qué preocuparnos si estamos en luna llena o no lo es. Vivimos en ciudades donde realmente, como decía un investigador famoso, estamos más cerca de los supermercados que de la fuente de los alimentos, ¿no? Y eso es importante, ese dato, porque realmente no nos preocupamos por nada de estos aspectos, ¿no? Pero evidentemente en sociedades de las que estamos hablando, esta cultura insular tan original como es la cultura canaria, para poder hacer eso, tenían que guiarse por una serie de patrones. ¿Cuáles eran? Evidentemente es la presencia de el movimiento de la luz del sol a lo largo del movimiento del sol, perdón, a lo largo del año, y el movimiento también de la luna, ¿no? Como son como los dos objetos celestes más cercanos a la Tierra y más fácil de hacerle un seguimiento, ¿no? Evidentemente esta sociedad, en el caso concreto de Gran Canaria, fue capaz de establecer un calendario basado en el año trópico, en el sentido que controlan, por así decirlo, las cuatro estaciones, los 2 equinoccios y los 2 solsticios, y a partir de ahí, con el apoyo también del movimiento de la luna, las propias crónicas lo dicen, que contaban el día por soles y los meses por luna, y así sucesivamente, ¿no? Y que tenían un calendario que se iniciaba, algunos cronistas dicen con el equinoccio de primavera y otros dicen que con el solsticio de verano, ¿no? Por lo tanto, parece que, por lo que sabíamos ya de las fuentes escritas, teníamos conocimiento de que estas culturas tenían un calendario por el que guiaban todas sus actividades económicas y religiosas, ¿no? Lo que no se tenía referencia era de cómo eran esos calendarios, cómo funcionaban. Se han encontrado restos arqueológicos, vestigios arqueológicos de ciertos yacimientos que parece que tienen una orientación astronómica. En el caso de Gran Canaria pues tenemos el caso del Almogarén del Ventaiga, que está orientado hacia el equinoccio. Tenemos también por los túmulos de Fataga, de Arteara, el túmulo llamado túmulo del Rey, que parece que se ilumina cuando en los equinoccios la luz le incide directamente sobre una de estas estructuras. Se ha hablado también del túmulo de la Guancha, que parece ser que si posicionándose un individuo en el túmulo de la Guancha mirando hacia la montaña de Galdar, el sol sale justamente por la cima en el solsticio
de ese punto. También tenemos referencias y pruebas empíricas en el caso de Llanos de Gamona, que es uno de los grandes complejos culturales de esta isla, que es la Rampa de Tauro, ¿no? En los Llanos de Gamona hay ciertas estructuras que están orientadas hacia el Teide y que el individuo situado en el interior de la estructura ve el sol ponerse por la cima, por la cúspide del Teide, y así varios sitios. Nosotros hemos estudiado también esto recientemente en la montaña en la Cueva de los Candiles, que también se iluminan las paredes con los grabados en el amanecer de la salida del sol, del solsticio de invierno, y en la puesta del sol del solsticio de invierno también. Y luego uno de los hallazgos más recientes, el que tiene que ver con Risco Caído, que justamente nos encontramos en este momento en el interior del templo, de la cueva principal o de la cámara principal de lo que es el Almogarén de Risco Caído, que funciona al mismo tiempo como un gran calendario. Bueno, Risco Caído es el paradigma, en mi opinión, el paradigma de los templos aborígenes, de los templos de los antiguos canarios, ¿no? Es un hallazgo relativamente reciente, data del año 96, hace 20 años por ahí aproximadamente, pero que se había mantenido, no se había publicado, no se había hablado mucho de este tema hasta el 2012, que es cuando desde el Cabildo de Gran Canaria se tomó la iniciativa de actuar aquí, ¿no? Por la importancia científica y patrimonial del sitio, ¿no? Entonces, Risco Caído, en realidad Risco Caído es un barrio troglodita, de lo que es Barranco Hondo, que es donde nos encontramos. Barranco Hondo es un antiguo asentamiento troglodita. Yo creo personalmente que se trata del antiguo Artevigua, de la legendaria Artevigua que hablan los cronistas. Era un asentamiento que se perdió el nombre, se sabía de su existencia, incluso hasta el siglo XVII en las actas del Cabildo Catedralicio se habla de Artevigua, porque era uno de los lugares que más grano aportaba a la iglesia, pero que en un momento determinado ese topónimo se pierde y queda sustituido por Artenara, que también existía, pero que el nombre de esa antigua localidad aborigen se perdió, ¿no? Y yo creo que está localizado aquí, que es todo este complejo de cuevas de lo que es Barranco Hondo, el Tablado, toda esta zona que es uno de los grandes conjuntos o complejos trogloditas de la isla, que en la actualidad se llama Barranco Hondo, el Tablado, Juncalillo, etcétera, Lugarejo, que es otra localidad muy próxima de aquí, pero que en conjunto formaba ese gran asentamiento. Entonces Risco Caído era una localidad, un pequeño barrio de todo este asentamiento. Y en los años 50, a partir más o menos sobre mediados del siglo XX, el poblado quedó abandonado debido a los desprendimientos, de ahí el propio nombre de Risco Caído, ¿no? Los desprendimientos que se estaban produciendo en el conjunto, ¿no? Pero cuando yo visité por primera vez este sitio, año 96, ya aquí no vivía nadie, pero había una serie de cuevas, que concretamente una de ellas en la que nos encontramos, que eran distintas a todas las demás. Son dos cuevas que estaban en el extremo norte del conjunto, que se habían utilizado como graneros. Cuando yo las vi por primera vez, estaban llenas de pasto seco, y percibí en aquel momento que las cuevas tenían grabados rupestres en las paredes, representaciones de triángulos púbicos, y la propia tipología arquitectónica me llamó muchísimo la atención. Y son totalmente, como digo, distintas al resto del conjunto. Y bueno, pues se ha empezado una investigación arqueológica aquí, hemos llegado a la conclusión de que se trata de un almogarén del que no se tenía conocimiento. Por eso nosotros le llamamos, yo creo que con buen criterio, el templo perdido de los antiguos canarios, porque había permanecido oculto como un granero hasta los años 50 del siglo XX, como dije, ¿no? Y yo creo que los propios descendientes de los canarios mantuvieron oculto este lugar, que es un poco una de las claves de por qué se ha conservado y se ha salvado de la quema, ¿no? Tenemos referencia de algunos protocolos notariales del siglo XVII, donde un personaje que es descendiente de aborígenes canarios deja dos cuevas almogarenes a su hermano. Estamos hablando del siglo XVII, dos cuevas almogarenes a su hermano, que nosotros pensamos que puede ser esta, con la condición de que no pueda ni venderlas, ni destruirlas, ni enajenarlas, y que a su muerte se lo deje a una hermana, a una sobrina de ellos, que se llama Juana Telles, que también vivía en una casa aborigen. Entonces,
esta referencia es importante porque lo que nos está indicando es que ya todavía en el siglo XVII los descendientes de los canarios valoraban como algo muy importante las cuevas almogarenes, y que hasta el punto que obliga a su hermano a depositar una fianza importante en el convento franciscano de Galda como garantía de que iba a cumplir su palabra, ¿no? Y esa puede ser una de las razones de por qué este tipo de monumentos se han conservado hasta nuestros días, ¿no? Es verdad que transformado en otra cosa, ya no había cumplido la función para la que había sido creado, pero hay un dato importante que yo creo que debemos reseñar, es que justamente en esta cueva donde nos encontramos parte de las excavaciones arqueológicas, nos aparecieron suelos termoalterados debido a que se había producido fuegos intensos en esos puntos, ¿no? Hemos hecho estudios con especialistas de paleomagnetismo de esos suelos, han obtenido pruebas y los datos nos han llegado muy recientemente, todavía no han sido ni publicados, no hace de esto ni un mes, y nos da una fecha del siglo XVI-XVII. Quiere decir que en el siglo XVI y XVII todavía se estaban haciendo probablemente rituales en el interior de esta cueva, ¿no? Porque estos fuegos no tienen nada que ver con hogares de cocina ni demás. Los hogares y las cocinas se situaban en otras dependencias en el exterior de las cuevas y no en el interior de ellas, ¿no? Y entonces estamos apuntando a esa posibilidad de que probablemente podría ser que las cuevas se siguieran utilizando por los descendientes de los canarios para hacer probablemente algún tipo de ritual. Es probable, no es una cosa que podemos asegurar al 100%. La cueva donde nos encontramos, que nosotros denominamos la cueva 6 del conjunto de Risco Caído, el Almogarén lo constituyen dos cuevas, la 6 y la 7, nos encontramos dentro de la cueva 6. Es una cueva donde hemos podido comprobar que funciona como un calendario, es un templo astronómico, por así decirlo. Es un templo que está orientado hacia el naciente y que por lo tanto, y de tal manera que los eventos astronómicos como pueden ser la salida del sol de los equinoccios y del solsticio de verano, la luz entra en el interior de este templo, orientando de tal manera que entra en el interior de este templo. Y hasta el punto de que esa luz, a partir del 21-22 de marzo, que es cuando empieza el equinoccio, la cueva está siendo iluminada diariamente, al amanecer, diariamente, hasta el siguiente equinoccio, que es en otoño, o sea, 7 meses, ¿no? Durante todos los días. Y a partir de ese momento ya la cueva queda en oscuridad, la luz del sol, porque el sol todos sabemos que se va desplazando, es decir, en el horizonte, aparentemente, ¿no? Nos desplazamos nosotros, la Tierra, pero el sol se va desplazando en un rango que va del solsticio de verano al solsticio de invierno, en la posición central del equinoccio. Entonces, a partir del equinoccio de otoño, el sol se empieza a desplazar hacia el sur, hacia alcanzar la posición más extrema al sur, que es cuando se alcanza el solsticio de invierno, y justamente ya la luz del sol no entra en la cueva, pero lo que sí entra son las lunas llenas de todos los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Con lo cual ellos, en base a lo que sucedía en el interior de la cueva, sabían en todo momento en qué momento se estaba, ¿no? Pero aparte de este hecho obvio y que se ha demostrado empíricamente y con datos astronómicos además, hay otra realidad que es sobrecogedora para nosotros, que es que la cueva funciona también, una cosa que hemos estado averiguando a partir de esa investigación, funciona como realmente como una cámara de proyección. Es decir, porque el conducto por donde entra la luz no es un conducto hecho de cualquier manera, sino es una excavación, funciona realmente como un sistema óptico, tiene una serie de planos en las paredes y luego una serie de marcas en el contorno hacia el interior del templo, que según el azimut de salida del sol, la incidencia de la luz en ese conducto hace que proyecte una imagen en la pared del fondo del templo, ¿no? Que justamente es la pared donde se encuentran los grabados rupestres, donde se escenifica esta hierofanía que yo estoy planteando, ¿no? Y entonces estamos estudiando en este momento, primero, dos cosas importantes. Primero, que estamos ante una nueva manera de comunicación
no solamente, o sea, estas poblaciones no dejaron textos escritos, salvo estos grabados de inscripciones alfabéticas que encontramos, pero que son evidentemente, siempre se había dicho, estamos hablando de una cultura de escritura restringida, que solamente hay determinadas personas que la manejan, pero lo que sí tenemos es otra manera otro tipo de lenguaje, que es un lenguaje más visual, un lenguaje basado en la proyección de imágenes, que es una cosa que nos ha sorprendido porque nos parece como muy avanzada para creer que esta cultura pudiese haberlo practicado. Pero ya no tenemos ninguna duda de que es así, es decir, nosotros llevamos 5 años haciendo el seguimiento de este fenómeno, hemos visto que las imágenes que se proyectan son las mismas siempre en el mismo momento y da la impresión que hay como un relato contado con imágenes en movimiento. En este momento, desde hace unos años a esta parte, se está trabajando a nivel mundial sobre el lenguaje visual en la prehistoria, basado en las manifestaciones rupestres que hay en las cavernas, en las pinturas rupestres de las cuevas como Lascaux, como Chauvet, como Altamira, como Tito Bustillo. Es decir, que se está pensando que estas manifestaciones rupestres que dejó el Homo sapiens representado en el interior de estas cuevas desde el 40.000 antes de la era hasta la actual, hasta en la época en que ellos lo hicieron, no tenían un carácter decorativo en absoluto, sino que tenían otro significado y que realmente tienen un significado que quieren expresar algo, ¿no? Incluso se está pensando que algunas de ellas se representaban de tal manera para que se vieran en movimiento. Lo que hemos encontrado aquí en Risco Caído, en esta cueva en la que nos encontramos, es algo muy sofisticado, es eso, pero va mucho más allá. Es decir, es aprovechando la luz del sol y de la luna, lograr proyectar imágenes en el interior de la cueva que se mueven con el paso de los días y dentro de los mismos días. Y esto nos parece a nosotros una cosa totalmente asombrosa y única, ¿no? Y que nos abre unas expectativas de investigación muy interesantes sobre una cultura que pensábamos que estaba en un estadio cultural como bastante, no voy a decir primitivo, pero sí bastante primario en algunos aspectos, no sé cómo definirlo, ¿no? Y pensamos que no, que una cultura que es capaz de hacer algo tan sofisticado como esto está en otros niveles al que pensábamos. La presencia de ese ideograma, que es el triángulo púbico, el grabado que representa el triángulo púbico, que realmente es la figura del triángulo equilátero con el vértice superior invertido, esa representación esquemática de la parte del todo, ¿no? Primero que nada hay que decir que yo creo que es el símbolo o el signo más antiguo de la humanidad, representado por la humanidad. Eso y la mano son como los dos elementos más antiguos, ¿no? Está claro que es una representación esquemática de la mujer, es decir, la mujer simbolizada por lo que se denomina la puerta del mundo, ¿no? Que es el triángulo púbico, donde está pues la vulva y por donde nacemos, ¿no? Y es el símbolo de la fertilidad por excelencia, ¿no? Eso por un lado. Por lo tanto, y hay que tener en cuenta también que es muy importante este otro dato, que es que la isla de Gran Canaria es el lugar del mundo donde más representaciones de grabados de triángulos púbicos hay. No hay otro sitio, ni las cuevas francesas, ni juntándolas todas hay lo que tenemos en la isla de Gran Canaria. Solamente hay un sitio en Australia que se llama la pared de las 1000 vulvas, que está al aire libre, pero son pinturas, una representación de los aborígenes australianos, que es a nivel el yacimiento donde la mayor concentración de este tipo de manifestaciones está pintada, ¿no? Nosotros aquí los tenemos grabados en el interior de casi siempre, no siempre en el interior de cuevas, ¿no? Y lo cual es muy significativo, ¿no? Siempre supimos, hemos estado estudiando este tema, que se trataba de una representación relacionada con la fertilidad. Nosotros pensamos en la existencia de un culto a la madre tierra. Yo creo que eso es un tema que no se ha tratado aquí todavía con la debida profundidad, pero estamos incidiendo en la investigación nuestra por ahí. Hay un culto a la madre tierra, a la madre naturaleza, que tenemos muchísimas evidencias
y sobre todo en este tema, en este caso, en el caso de los grabados rupestres. Pero cuando ya el tema adquiere una dimensión que pasa de todo lo que estamos, de todas las dudas que podíamos tener, es cuando hemos encontrado risco caído. Porque en este caso se produce una incidencia del tema astronómico con el triángulo púbico, es decir, hay una hierofanía, que se llama una presencia de lo sagrado en el interior de la cueva, aprovechando la iluminación y las figuras que forman esa luz que penetra del astro rey, del sol, y cómo esa luz va incidiendo con los grabados, va bañando los triángulos púbicos, en unos momentos tiene el aspecto de una figura humana, parece una mujer embarazada, claramente, que luego se transforma en una semilla. En fin, hay un relato ahí espectacular que tiene que ver con el tema de la fertilidad de la tierra y que se representa aquí en el interior de este templo en el que estamos hablando, ¿no? Bueno, la realidad sobre la naturaleza de este tipo de yacimientos casi que podríamos decir que es exclusiva de la isla de Gran Canaria. Es decir, este tipo de templos en cuevas artificiales que tienen este carácter astronómico con manifestaciones rupestres donde la figura del triángulo púbico es la pieza, el elemento más representado y con insistencia además, eso no se da en ningún otro sitio, se da aquí nada más. Ni siquiera se ha encontrado en el norte de África, fíjate lo que te comento, ¿no? Yo nunca he descartado cuando me lo han preguntado, hombre, y esto podría ser, o sea, pero realmente, ahora no existe registro arqueológico de que algo parecido a esto esté en otro lugar. ¿Qué es lo más parecido que tenemos a risco caído? Por ejemplo, las estructuras tumulares, por ejemplo, de Newgrange, en Irlanda, ¿no? Al norte de Dublín, que son declaradas en la curva del Boyne y están declaradas Patrimonio de la Humanidad. Allí se produce una hierofanía también en varias de estas estructuras tumulares que se piensan que inicialmente se decían que eran monumentos funerarios, pero que no está nada claro, sino parece que son monumentos religiosos, aunque en el interior se encuentran reliquias óseas de determinados antepasados, ¿no? Pero son estructuras con unos pasillos de acceso y unas cámaras profundas en el interior, donde, por ejemplo, en Newgrange, la luz del sol, del solsticio de invierno al amanecer, ilumina ese pasillo, uno de los lados del pasillo, ilumina la cámara, al final de la cámara que hay unos grabados rupestres, ilumina una especie de espiral que hay allí y se retira y dura esos 18 minutos, 16, 18 minutos, y ya no vuelve a aparecer más hasta el año siguiente, ¿no? Eso es lo más parecido que podríamos tener a esto que tenemos aquí, ¿no? Pero lo de aquí es que es brutal, es decir, aquí es que dura muchísimo, dura casi todo el año, ¿no? Dura de equinoccio a equinoccio y luego de todo lo que es el invierno con el tema de la luna llena que entra también en el interior, que forma esas imágenes que proyecta esas imágenes en la pared, ¿no? Entonces yo no encuentro, el equipo que estamos trabajando en este tema, no hemos encontrado símiles de nada. Está también el templo de Abu Simbel, donde están las estatuas de Ramsés II, que dice que en determinada época del año la luz del sol ilumina su rostro. Unos dicen que sí es celebrando, porque no coincide con eventos astronómicos, pero que sí es celebrando, que se hizo intencionadamente para celebrar su cumpleaños y demás, ¿no? Pero una cosa tan sofisticada como esta, que no solamente porque, insisto, los constructores que tuvieron que ser los faicanes, estos eran los sacerdotes que sabían, sobre todo, que manejaban toda esa información, ¿no? Y tenían ese conocimiento atesorado y se lo transmitían de unos a otros, ¿no? Que fueron capaces de diseñar esto, podían haberse limitado a colocar, o sea, evidentemente ya es un logro importante meter la luz en el interior del templo, ¿no? La luz de esos eventos astronómicos, y a partir de ahí marcar unos calendarios, pero es que podían haberse limitado a colocar unas marcas en la pared y decir, bueno, esto está indicando que ese es el equinoccio y aquí llega el solsticio y tal, y haber construido un calendario así. Pero ellos van mucho más allá y convierten, aprovechando la luz, la convierten como una cámara de proyección para hacer ese relato mitológico relacionado con el mundo de sus creencias, que es espectacular, ¿no? Yo creo que es un yacimiento en ese sentido único, que todavía no ha aportado toda la información, o nosotros no hemos accedido a toda la información que esto atesora, y que de entrada, pues nos ayuda muchísimo a entender las formas de pensamiento de estas poblaciones en su mundo cognitivo. Nos explica cómo era el calendario con una precisión absoluta, y nos habla sobre la existencia de otro lenguaje, de otra manera de comunicar, que es el lenguaje visual.
la capacidad de saber proyectar imágenes, en fin, estamos hablando de algo muy complicado, muy interesante, que seguramente, como digo yo, va a marcar un punto de inflexión sobre la valoración que teníamos de estas antiguas culturas. Yo creo que probablemente es tan complejo lo que estamos viendo y de lo que estamos tratando, que probablemente, evidentemente, esto no se aprende de un día para otro. Es decir, es verdad que esta cultura está aquí, esta civilización está aquí. Cuando llegan los europeos ya llevaban ellos aquí 1500 años, o por ahí, o más incluso, no lo sabemos, ¿no? Y probablemente esta gente vino con ese bagaje cultural, ¿no? Vino con esos conocimientos. Ahí estamos hablando de este mundo megalítico que te comentaba antes, que está ahí y que donde suceden cosas parecidas, no tan ricas como aquí, en otros contextos, ¿no? Ese mundo megalítico también está presente en el norte de África, no lo olvidemos, ¿no? Y va recorriendo todo ese Mediterráneo y se va moviendo por ahí, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que traen ese conocimiento y de dónde lo traen? Yo no lo podría decir, ¿no? Pero está claro que también probablemente aquí evolucionó, porque lo importante que hay que entender de esta cultura, de estas culturas insulares, es que son culturas que nosotros llamamos culturas no contaminadas. ¿Por qué? Porque viven en un medio insular, no tienen influencias exteriores, vienen con un bagaje cultural, porque evidentemente no son culturas que hayan surgido aquí, o sea, no son originarios de aquí, es decir, aquí no hemos encontrado restos antropológicos de 600.000 años de antigüedad, ni nada de esto, ¿no? Evidentemente son gente que viene de otros sitios, pero vienen con unos conocimientos que probablemente aquí, luego al quedar aislados, evolucionan de una manera muy particular, es decir, son culturas, como decimos nosotros, no contaminadas. Si tú estábamos hablando de una cultura de un continente, que está en un continente, pues recibe influencia de numerosos pueblos que se van moviendo, que se desplazan. Aquí no sucedió eso. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos aquí siempre es muy original. Y ese conocimiento astronómico y de ingeniería y de arquitectura y todo esto que estamos hablando y del lenguaje visual y demás, probablemente lo trajeron de otro sitio, pero aquí evoluciona y se adapta al territorio donde está, ¿sabes? Sí hemos encontrado en la isla de Gran Canaria otro templo parecido a este, que estamos trabajando en él, pero no tan evolucionado como este. Es decir, que da la impresión que esto no es un hecho aislado, o sea, hay algo parecido en otros sitios de la isla, aparte de lo que hemos hablado, de que existen observatorios astronómicos al aire libre dentro de la isla en numerosos lugares también, pero de luego como esto no hay nada por ahí. Yo creo que todavía estamos, y fíjate lo que te digo, todavía estamos casi en los inicios de la investigación, a pesar de que aquí hay una tradición arqueológica desde el siglo XIX, pero ahora es cuando se está empezando a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Cuando se está investigando con nueva metodología, con más conocimientos y demás. Pero todavía tenemos las tres grandes preguntas sin resolver: ¿cuándo, cómo y de dónde? ¿Sabes? Esas tres preguntas no podemos decir a ciencia cierta esto y esto. Es decir, ¿cuándo? Yo, por ejemplo, como arqueólogo, no participo para nada del tema de los inicios de la era. Creo que no. Creo que la población es mucho más antigua. Por lo menos un estrato de esa población, mucho más antigua. ¿De dónde? Evidentemente hay un componente importantísimo norteafricano de esas culturas. Cuando yo digo norteafricano también estoy hablando del Sáhara, o sea, no estoy hablando de lo que es el norte de África ahora mismo, ¿no? Y es probable que todo proceda de allí, pero yo creo que tenemos que centrar la investigación mirando un poco más hacia el sur, es decir, el Sáhara, ese Sáhara que hoy en día es un desierto y que hace 5.000 años no lo era, o hace 8.000 años, 5.000 años no lo era, y que expulsó de alguna manera las civilizaciones que allí había hacia los lados. ¿Por qué no plantearnos que esa gente pudo haberse movido ya desde ese momento y haber colonizado estas islas? ¿Por qué no? Si lo que pasa es que sobre el Sáhara sabemos muy poco, no se ha investigado lo suficiente. Es un territorio, lo que es un desierto, que es difícil, ha sido un lugar pues donde la presencia española ha sido como muy reciente, y la investigación que se ha hecho pues de aquella manera. Los franceses pues tampoco han trabajado mucho allí, que digamos,
y es un tema que yo creo que es la gran asignatura pendiente. Es decir, yo creo que si se llevasen a cabo investigaciones arqueológicas en profundidad en ese territorio, probablemente se nos abrirían, se nos despejarían muchas dudas de las que tenemos, ¿no? Y tampoco es que en el norte de África, lo que llamamos hoy en día el África Blanca, ¿no? Que es toda esta parte que decía Belfeld, que es toda esta zona de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, todo este tema, tampoco es que se haya investigado demasiado, salvo lo que han hecho los franceses, los trabajos de los franceses. Ha sido un territorio hostil a la investigación del pasado prehistórico, porque en estos países todo lo que sea preislámico como que les produce una cierta, a las autoridades, me refiero a los gobiernos, no sé ahora recientemente, pero no ha sido fácil investigar allí, ¿no? Y las investigaciones en cualquier caso han sido escasas, si nos fijamos. O sea, por ejemplo, díganme ustedes si existen muchas publicaciones sobre el tema de los santuarios preislámicos en el norte de África. Yo creo que investigaciones sobre esas yo desconozco. Y si hay algo, pues es una cosa muy puntual, ¿sabes? O sea, quiero decir que sobre la prehistoria de estas antiguas culturas se está haciendo cosas, se está haciendo investigaciones importantes, pero tenemos unas grandes lagunas en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, todo eso nos afecta a nosotros, porque el continente más próximo a las islas, de donde se supone que proceden las poblaciones, la investigación está en un estado muy primario, y eso, pues evidentemente nos afecta. Bueno, porque yo me refiero concretamente a que a mí me parece que los elementos culturales que estamos nosotros viendo, en este caso concreto, en la isla de Gran Canaria, a la que me refiero, a mí me parece que son muy antiguos, ¿no? No me parece que tengan mucho que ver con esa presencia de los inicios de la era y traídos por los romanos, una deportación masiva y demás. Yo creo que aquí tenemos elementos culturales como es el caso del triángulo púbico, por ejemplo, que cuando yo al principio empecé a estudiar este signo, este elemento, este ideograma, pensé que había sido objeto de unas creencias de las poblaciones en origen, y que había luego sido abandonado porque habían evolucionado, y que ese elemento que evidentemente nos retrotrae a tiempos muy antiguos. Es decir, ya les dije antes que el triángulo púbico es uno de los elementos de los primeros símbolos representados por la humanidad, ¿no? Y que no todas las culturas aparecen en ciertas culturas diseminadas por ahí en el Mediterráneo y demás, pero que no es un elemento que haya sobrevivido en el tiempo, ¿no? Ahí está apareciendo, bueno, pues esta zona de Anatolia, pues todo el tema de donde empezó el fértil creciente, donde empezó el mundo de la agricultura, lo que es la domesticación, cuando el ser humano abandona el estado de cazador-recolector y se convierte ya en sedentario con el mundo del agrícola y tal, está presente este signo del triángulo púbico en los objetos, en las representaciones pictóricas y demás, y eso luego se pierde, luego eso desaparece, ¿no? Pero resulta que nosotros aquí lo tenemos, ¿no? Lo tenemos en la isla de Gran Canaria de una manera además no testimonial, no es un elemento que aparezca aisladamente, no, sino que la isla es el lugar del mundo donde más se encuentra este tipo de representaciones. Eso unido a otro tipo de elementos culturales, como pueden ser las figuras, los ídolos, estas especies de figuras esteatopídicas, donde la representación del triángulo púbico o de los atributos sexuales está marcadamente representado. Por citar dos de esos ítems culturales que a mí me parecen fundamentales. Entonces, yo no sé por qué es el planteamiento, si es verdad que las fechas de carbono 14 no van más allá de los inicios de la era, ni siquiera se acercan a los inicios de la era. Eso sí, es un dato que está ahí, que es importante, ¿no? Que pesa, ¿no? Pero después tenemos lo otro, tenemos los elementos culturales que nos dicen nosotros, pero si estos elementos que tenemos aquí parece ser, no parecen que sean, ¿sabes? Parecen que sean como mucho más antiguos de lo que estamos hablando, ¿no? Y fundamentalmente por eso, yo creo que, hombre, no tengo otros datos que pueda apoyarme, pero por los elementos culturales que yo estoy viendo, la cultura de esta población, la religión que practican y tal, yo creo que estamos hablando de una cultura que es bastante más antigua, ¿no? Yo no digo que la población que llegó aquí, porque además yo no creo que llegara toda en una sola vez, yo creo que llegaron en distintos momentos, pero es probable que aquí hubiese una gente antes que esa presencia que estamos hablando de los inicios de la era y demás, que pudiese haber aquí otra cultura establecida, ¿no?
Simplemente que como ese tema no se ha estudiado, yo creo que eso es la gran, como digo, la gran asignatura pendiente, pues ¿quién nos dice a nosotros que esas civilizaciones que pudieron estar ahí no se pudieron haber desplazado? Yo recuerdo cuando estaba trabajando preparando una exposición que hicimos nosotros en el Museo Canario que se llamaba El Sáhara desde la prehistoria a la islamización. Fue una exposición muy interesante, muy importante que hicimos nosotros, utilizando muchos materiales arqueológicos que teníamos nosotros de la colección Héctor Vázquez, que había sido un capitán general que excavó mucho allí, excavó muchos túmulos y demás. Bueno, pues yo estuve trabajando en el Sáhara un tiempo, nos movimos por la zona de Tifariti, apoyados por el Polisario, que nos acompañó, era el territorio que tienen liberado los saharauis, ¿no? Y nos pusieron en contacto con gente mayor que nos llevaron a ver unos monumentos megalíticos que yo me quedé impresionado en lo más profundo del Sáhara. Y cuando le preguntábamos a esta gente mayor, que eran gente que había nacido en la zona de Dakhla y por ahí, pero que estaban metidos hacia el interior, preguntamos que quién habían hecho esas obras, nos decían que eran los Hilaliyin. Dice, no, son Hilaliyin, son los hijos de la luna, eran gente blanca, alta, que no somos nosotros. O sea, ellos decían que ellos no eran, sino que era otra gente que practicaba la agricultura, que tenían molinos, que había tal, y que no eran ellos. Esa tradición, esas historias, eso existe ahí. ¿Sabes? Estamos hablando de que probablemente pudo haber otros pueblos en esa zona, de origen bereber. Yo no digo que no, evidentemente, porque los bereberes están ahí desde el origen de los tiempos, es decir, ahí se está excavando el hombre de Mecta el Arbi, que son los restos estos antiquísimos que están excavándose ahí en Marruecos. Entonces, no hay que descartar que cuando el Sáhara, antes de la desertización del Sáhara, hubieran culturas allí. O sea, ¿de dónde vienen los egipcios? Los egipcios vienen del Sáhara. ¿Quién creó las civilizaciones egipcias? Son poblaciones que están en el territorio que hoy en día es el Sáhara, que fueron expulsadas hacia los lados, que civilizan todo el Nilo, todo el tal, y crean la civilización egipcia. Y esa gente venían del territorio interior. Pues podía haber pasado una cosa muy parecida aquí. Es una cosa que no había que descartar, es una hipótesis que tenemos ahí, ¿no? Pero que bueno, que podría ser interesante, ¿no? Eso, o la otra alternativa, ¿cuál es? La otra alternativa es que son poblaciones deportadas por los romanos a principios de la era y que los traen aquí, ¿de qué manera? Es decir, ¿sucedió eso? No lo sé. O sea, hay unas referencias que dicen que efectivamente hubieron una revuelta y que los deportaron, pero los deportaron a las islas estas. ¿Dónde está la prueba de que eso es así? ¿Y dónde está la presencia romana aquí en las islas? Aquí no hay ninguna impronta de esa civilización que nos pueda a nosotros decir que esa gente que venía ya de alguna manera con conocimientos o de alguna manera estaban civilizados o habían sido culturizados por la civilización romana, ¿no? Entonces, y por otra parte, lo que aquí llega no tiene mucho que ver con un tema de una deportación. Una deportación se coge a todo el mundo de aquella manera y se les lleva a un sitio tal, pero aquí parece esto una cosa organizada, la gente que viene aquí, y para poder sobrevivir en una isla como esta, donde además no hay recursos, y aquí los recursos los tienes que generar tú, es decir, aquí no podemos a un árbol a comer nada, porque aquí no hay bosque que produjeran nada, sino ni habían animales salvajes que tú pudieras ir a cazar. O sea, esto es una isla que tú tienes que venir con lo que luego vas a sobrevivir. Tienes que traer el ganado, tienes que traer las semillas, tienes que traer las cosas que necesitas para poder sobrevivir en un medio hostil que es una isla, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La isla es una trampa, ¿no? Si tú no tienes recursos y no lo sabes producir, puedes verte muy apurado, ¿no? Yo creo que el futuro es muy esperanzador al máximo. Es decir, fíjate, por ejemplo, el hallazgo de esta cueva. ¿Quién iba a pensar que una cosa como esta se pudiese encontrar a finales del siglo XX, ¿no? Cuando aquí hay una tradición arqueológica, como digo yo, desde el siglo XIX, desde antes, ¿no? Por otra parte, aquí nunca se han llevado a cabo investigaciones arqueológicas como las que se están llevando ahora. O sea, hoy se está trabajando con una metodología y con una tecnología que antes no la había y los conocimientos que antes no se tenían. Hoy en día se está sabiendo mucho más sobre estas antiguas culturas que antes, ¿no? Antes se excavaba poco y mal. Ahora se está excavando bastante, no todo lo que se necesitaría, pero con un nivel muy alto, ¿no? Que no hay que envidiar a nada lo que se está haciendo en ningún sitio, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo estoy esperanzado. Yo creo que se va a averiguar, se va a saber mucho más
sobre estos antiguos pueblos, sobre esta antigua civilización, a medida que avance la investigación, ¿no? Pero también sin quitar un ojo de lo que tiene que pasar en este continente que tenemos al lado y que ha sido muy poco trabajado, ¿sabes? Yo creo que ahí es donde se van a producir los grandes aportes, aparte de lo que hagamos aquí, que se está haciendo ya, pero necesitamos imperiosamente saber qué pasa allí, qué es lo que sucedió allí, qué es lo que hay allí, que no lo sabemos, ¿sí? Y esto para mí me parece vital. Es decir, yo creo que mientras sigamos teniendo... Tú imagínate, por ejemplo, una investigación arqueológica, no sé, por decir la península ibérica, vamos a suponer la península ibérica, o sea, que hubiese dentro de la península ibérica un territorio inmenso, dentro de la propia península un territorio inmenso sin explorar. O sea, realmente la parte que se está explorando, si hay una gran parte que no, siempre va a adolecer, porque evidentemente las conexiones, la realidad de un territorio con el otro era absoluta. Entonces, si hay una parte que por la razón política, por lo que sea, no se ha podido trabajar, siempre estaremos ante la duda de decir, oye, pues esta información nos falta para poder complementarla a la otra. Y eso es lo que nos sucede a los canarios, es decir, ¿por qué a estas alturas todavía tenemos estas grandes dudas sobre el origen del poblamiento y sobre la fecha de ese poblamiento? Y ¿sabes por qué? Porque yo creo que tenemos un profundo desconocimiento, un desconocimiento muy amplio de lo que pasa enfrente, ¿no? De lo que pasa en ese continente, ¿no? Eso nos puede ayudar muchísimo. No, claro que no, la historia no funciona así. Yo creo que siempre estaremos, iremos avanzando, que lo que dije antes, es decir, la investigación arqueológica ha avanzado, lo que hoy sabemos sobre estas antiguas culturas es inmensamente muchísimo más de lo que se sabía hace 50 años. Y probablemente dentro de 50 años, si todavía nos quedan yacimientos arqueológicos, pues sabremos muchísimo más y avanzarán las técnicas y los conocimientos serán mucho más amplios. Pero siempre evidentemente. Y hay cosas que yo creo que ya, por ejemplo, el tema de la lengua, yo creo que eso es una cuestión, hombre, aunque se tiene, ¿no? Se está trabajando en ese sentido mucho, pero yo creo que hay cosas que se han perdido que difícilmente se podrán recuperar, ¿no? El mundo de la religión, por ejemplo, el mundo de las ideas religiosas, una cosa que enseguida fue abolida, fue destruida, fue ocultada por la nueva cultura que llegó y evidentemente eso se cercenó como una de las cosas más importantes para eliminar en el proceso de aculturación, ¿no? Sin embargo, ahí por ejemplo, estamos trabajando y se está pudiendo reconstruir en base porque en un mundo tan complicado y tan difícil como es el mundo de las creencias religiosas, ¿no? Ahí se está avanzando bastante. Pero hay otros campos, como esto que estoy diciendo de la lengua y tal, que donde yo lo veo bastante más difícil, ¿no? Pero bueno, la esperanza, quién sabe lo que puede pasar, ¿no? Y lo que podamos encontrar en un futuro. El patrimonio arqueológico que tienen estas islas es muy importante, ¿no? Es muy rico, sobre todo, y vuelvo otra vez a lo mismo, islas como Gran Canaria, islas como La Palma, tienen un patrimonio importantísimo, pero en el caso concreto de Gran Canaria, yo creo que es la que tiene la riqueza patrimonial más importante del archipiélago. Yo creo que está en esta isla. Todas las islas son importantes y todas tienen, cualquier cosa tiene un valor científico y patrimonial, pero en esta isla se une la monumentalidad con la espectacularidad de los sitios y con su valor científico, ¿no? Pero yo tengo que hacer una observación en este sentido. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el tema del estado de conservación del patrimonio de esta isla, sobre todo a raíz de hechos que yo creo que han sido errores que se han producido, por ejemplo, la edición de la Guía de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria. Yo creo que es un error monumental, porque la Guía de Patrimonio Arqueológico, digo que se ha editado además ahora en alemán, está en inglés, porque además contradice todas las recomendaciones, por ejemplo, de organismos como la UNESCO. Es decir, la UNESCO dice que no se puede poner un yacimiento arqueológico al uso público si paralelamente no se llevan a cabo, no se han tomado medidas de protección de esos sitios, ¿no? De conservación, protección y pues tal. Y aquí hemos puesto al pie de los caballos todo el patrimonio arqueológico. Es decir, hoy en día, antes, para llegar a ciertos sitios arqueológicos, solamente sabíamos dónde estaban esos sitios los investigadores que estamos trabajando en esos lugares, ¿no? Hoy en día se llega a todos los lugares y no sabemos qué es lo que está pasando con esos sitios. No se ha estudiado cuál es la capacidad de carga de esos lugares. ¿Se puede ir a todos los sitios, toda la gente que quiera, ir por todos los sitios dentro de esos yacimientos? No es así.
Entonces, por lo tanto, para mí la edición de la guía de patrimonio, una isla como esta, que tiene 1 millón de habitantes, y que no tiene los recursos en personal y en medios para proteger una riqueza arqueológica de 1000 yacimientos, y no sé cuántos están catalogados en estos momentos, y editar una guía que te da coordenadas de cómo llegar a los sitios y demás, es un error. Y viene a colación esto porque la declaración, si se lograra, la declaración de Patrimonio de la Humanidad, de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña, que prácticamente abarca toda la caldera de Tejeda, nuestra gran preocupación, y lo hemos manifestado así los que estamos trabajando en este proyecto, es vamos a poner, tenemos una gran responsabilidad, porque esto si se logra, o nosotros paralelamente ponemos los medios y las medidas para proteger esos sitios que van a ser visitados, o se nos puede ir de las manos. O sea, imagínate una isla como esta, que además el turismo ya es un turismo de masas, por las razones que sean, por las circunstancias políticas del contexto donde nos movemos, que hace que muchísima gente que iba a otros destinos estén viniendo aquí, y que en este momento están empezando ya a ir a visitar sitios. El otro día me comentaba que estaban llegando las guaguas de Tui a Cusa, y está la gente caminando por ahí sin que haya un control de esos lugares, y que haya unos guías impersonal que pueda de alguna manera, por aquí se puede ir, por allí no, y unas normas mínimas de conservación de los sitios. Allí hay cuevas pintadas, cuevas de enterramiento, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, si se logra, que casi que estamos a punto de que eso suceda, la declaración de Patrimonio de la Humanidad de todos estos sitios arqueológicos, o nosotros ponemos en marcha una política de gestión de esos espacios, que sea una gestión sostenible, o eso lo podemos perder. Y esa es mi reflexión sobre esa pregunta que me hacen. Pero nosotros durante años, cuando yo tuve cargos de responsabilidad en el gobierno de Canarias y fui inspector general de patrimonio durante muchos años, siempre en las reuniones hablábamos de la conveniencia o no de editar una guía de patrimonio. Y dijimos siempre que no, porque no teníamos en ese momento los recursos para garantizar la conservación de esos sitios, porque evidentemente la guía lo que iba a significar era una presión humana sobre esos territorios, sobre esos espacios. Y eso fue así. Entonces, en un momento determinado, el Cabildo decide, que no ha sido esta legislatura, ni ha sido la anterior, fue en la legislatura X, editar una guía de patrimonio. Y eso es tan grave como si yo ahora edito una guía sobre cuáles son las especies botánicas en peligro de extinción y te doy coordenadas de dónde están. Siempre habrá gente que va a esos sitios y se llevarían esas plantas y se llevarían esas cosas. Esas cosas no se pueden hacer. Tú lo puedes hacer cuando tú tienes protegidos esos sitios. Yo protejo y ahora edito una guía. Yo restauro, conservo, adecuo un yacimiento arqueológico y yo después lo pongo en uso y creo un canal para que esos sitios se visiten. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que en Tenerife tienen una malísima experiencia. Te voy a decir cuál es. La edición del libro Los Guanches de Cuscoy. La edición del libro Los Guanches de Cuscoy, que se publicó en los años 66 por ahí, la primera edición, fue un libro muy interesante, pero ¿qué pasa? Que Cuscoy, quizás sin mala intención, hablaba de dónde estaban los refugios en las cañadas del Teide, cómo se localizaban los refugios donde los guanches hacían los escondrijos para guardar la cerámica, dónde estaban las cuevas de enterramiento. Y hubo una época cuando el boom independentista canario, que en Tenerife era raro el tío que no tenía un collar con cuentas de cerámica aborígenes. O sea, y lo iban a las cuevas a buscar y era para ellos unas reliquias y tal. Y eso significó un expolio del patrimonio de Tenerife del carajo. Y eso fue así. Entonces, en Gran Canaria, cuando yo veo las redes sociales, es que tienes que ver las redes sociales y ves gente que están a lo mejor las cuevas pintadas de la montaña de Rociana o la montaña de los Huesos en Tunte, o gente metida dentro del granero de la audiencia en Temisa, hasta 50 tíos, me he visto imágenes de una excursión de no sé qué, todo el mundo metido dentro de los silos. O sea, entonces te empiezas a alarmar y te das cuenta y dices, oye, es total. O lo que hemos dicho de estas visitas, de estas guaguas de turistas entrando ya en Agusa de manera masiva, con guaguas grandes y tal. Todo esto te tiene que provocar una cierta preocupación, es decir, y entonces, yo creo que la reflexión es, nosotros en este momento que estamos diseñando el plan estratégico para la gestión del patrimonio arqueológico que va a ser declarado Patrimonio de la Humanidad, que es la primera vez que se hace algo de esto en el archipiélago, nos preocupa mucho cómo va a ser el día después y cómo vamos a hacer eso, es decir, cómo vamos a poner en uso ese patrimonio si paralelamente no aplicamos una serie de medidas de protección, de plan de uso y gestión de esos sitios, capacidad de carga de esos sitios y demás. Yo creo que esa un poco sería la reflexión, ¿no? Por lo tanto, creo que no deberíamos
poner en uso ningún yacimiento arqueológico si paralelamente no se han adoptado medidas de protección y de gestión de esos espacios. Yo la reflexión final que a mí me gustaría hacer sobre este tema, y perdone que insista sobre el asunto, es lo que va a suceder con el patrimonio arqueológico el día después de que se logre la declaración de Patrimonio de la Humanidad de esto y de todo este gran espacio que es la caldera de Tejera, que además la tendencia es a luego plantear expandirlo más, esa declaración de Patrimonio de la Humanidad, que en su momento casi que va a coger la isla, ¿no? Yo creo que marca un punto de inflexión en lo que ha sido el cómo se valoraba ese patrimonio arqueológico, incluso por nuestras autoridades políticas y demás, hasta no hace mucho tiempo. Sin ir más lejos, yo visité el MAN, el Museo Arqueológico Nacional, cuando se reinauguró, en 2011, si no recuerdo mal, o por ahí, y no había representación de todas las culturas de la península ibérica y de las islas de Baleares y demás, y sobre Canarias no había absolutamente nada. Nada, era como si no existiéramos. Y el hecho de que en este momento el patrimonio, la cultura, no el patrimonio, sino la cultura de los aborígenes de Gran Canaria sea declarado patrimonio de la humanidad, significa un reconocimiento importantísimo sobre esta antigua civilización que desapareció y que dejó estos vestigios, ¿no? Entonces yo estoy esperanzado porque creo que lo que va a significar, primero, esto va a afectar no solamente a la isla de Gran Canaria, sino al resto del archipiélago, y probablemente, desde el punto de vista político, la gestión de estos recursos arqueológicos, que como ustedes bien saben, no en todos los sitios se está haciendo igual, en los sitios hay más sensibilidad, en ciertos territorios hay más sensibilidad que en otros. Yo creo que lo que va a marcar es un punto de inflexión en ese sentido, y va a empezar a tomarse la conservación de estos vestigios que nos dejaron los antiguos pobladores de las islas de otra manera, ¿no? Además, me ha alucinado muchísimo lo que he visto recientemente, que querían, hubo un grupo político y toda una iniciativa social detrás de declarar Tindaya Patrimonio de la Humanidad. A mí me parece que, por supuesto, con todos los méritos, pero después a nivel político le metieron la coletilla con el monumento de Chillida, ¿no? Y eso sí me parece de una gravedad, a mí por lo menos me parece que es una burla hacia este tema, ¿no? Por eso digo que probablemente si esto se logra, que se va a lograr, lo de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, ya entonces nuestros políticos y la propia sociedad se empezará a dar cuenta de que tenemos algo que no hemos valorado en su justa medida hasta ahora, y que un organismo como la UNESCO le da ese reconocimiento internacional y que va a estar en todos sitios, y que probablemente puede ser que a partir de ahí la batalla de Tindaya se pueda reconducir y se pueda salvar.